DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Queden 3 programes per acabar temporada. Els DJs de Lleida ens deixaran per anar de vacances. Vosaltres creieu que hi ha dret, això? No sé, vosaltres mateixos. Però bueno, aquest és el primer vídeo dels 3 que faré per avisar-te que queden 3 programes per acabar temporada els DJs de Lleida. A veure, ostres, us trobarem a faltar. Us trobarem a faltar molt, Oita. Ara vaig a fer una mica d'allò que fan. Bona nit! Després d'aquest avís tan dramàtic com realista del mestre Toni Peret, només us puc dir una cosa. Si només queden 3 programes d'aquesta temporada, val més que els gaudim al màxim. Avui, Mike Platinas ens porta un dels noms més respectats del món dels megamixes, Howard, creador del podcast Entremixtando, que explicarà històries, anècdotes, secrets d'aquest gènere que tant ens apassiona. José A.M. ens acompanya amb una nova entrega del seu top 3 de cançons d'estiu, amb aquests temes que han sonat a platges, festes i viatges de generacions senceres. J.M. Sánchez, fidel al seu espai, ens servirà, com a sempre, una dosi imprescindible de clàssics de la música de ball que segueixen fent moure les pistes avui en dia. I, com sempre, tancarem amb la portada històrica de la setmana. Només us avanço que és una joia autèntica del soul funk britànic i una de les portades visuals més icòniques dels anys 80, però no desvetllaré el títol fins al final. Abans de tot, obrim el programa amb una novetat molt especial per a mi, ja que és un dels grups que més m'agraden, dels meus preferits, Men Without Hats, que tornen amb el tema I Love the 80s, una declaració d'amor a tota una dècada que ens va marcar per sempre. Després, Mike Platinas.
and save me. Latch came crazy, crazy about the 80s. La 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 la. Bass rock the world. La 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 la. Bass rock the world. New docks, spiked hair, punk rock. Who cares? I love the 80s, the decade that made me. Terminator, come and save me. Gentlemen and ladies, I love the 80s. I love the 80s, the decade that made me. Terminator, come and save me. Latch came crazy. I love the 80s. Directamente ya conectamos con Mike Platinas porque hoy tenemos un plato muy especial y tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Buenas noches, Mike, ¿cómo estás? Buenas noches, Manel. Buenas noches, DJs de Lleida, los que nos veis a través de la tele, en Lleida Televisión, y los que nos veis luego en YouTube. Hoy traemos un invitado. De vez en cuando sabéis que tenemos la costumbre de ir trayendo invitados, gente relevante, personas importantes, relevantes, personas que han aportado mucho al mundo de la música. En este caso, concretamente en el campo del megamix. Y yo creo que la escena actual del megamix no sería lo que es hoy en día sin el invitado que tenemos a continuación. Es un entusiasta, un aficionado, un experto en música y sobre todo en megamixes. Y damos la bienvenida a DJs de Lleida a nuestro queridísimo amigo Howard. Howard, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Buah, qué presente. Howard, teníamos muchas ganas de que estuvieras con nosotros. Pues yo tenía muchas ganas de hablar con vosotros también, o sea, la verdad sea dicha que bueno, es todo un honor estar aquí con vosotros. Y a ver, esto nunca me habían presentado como un plato, nunca me habían presentado como alguien relevante. A ver, un aficionado es cierto y que a lo largo de este tiempo que he ido haciendo entrevistas he ido averiguando muchas cositas también. Pero relevante. Sí, pero sois vosotros. Tú eres relevante por muchos motivos, pero yo creo que lo que puede dar un poco la dimensión de la importancia de Howard y de lo que vamos a hablar ahora de su Entremixtando es el listado de figuras, de personajes, de estrellas, de artistas a los que tú has entrevistado en tu conocido podcast Entremixtando. Yo sé que tienes el listado preparado porque yo te pedí ex profeso que lo tuvieras ahí a mano. Por favor, ¿puedes leernos a toda velocidad, porque es larguísimo, el listado de personas relevantes, de personas importantes a las que tú has entrevistado? Bueno, menos mal que me avisasteis de este tema. Entonces he hecho una pequeña chuleta, pues mira, empezamos por alguien que nadie conoce, que es Mike Platinas. Este fue el episodio número 1. Quisimos empezar por el principio, y vamos por el principio del Megamix, porque recordemos que había ya mixes editados en España, pero el primer Megamix, el introductor del Megamix, fue Mike Platinas. Javier Usía, Jordi Carreras, Uriol Crespo, Caco Martínez, Xavi Aymar, Toni Pérez, José María Castells, Quique Tejada, Ben Libran, Andreu Ugas, Josep Punset, Xavi Bit, Dani Valdés, David Conge, DJ Tedu, Kim Kerr, Marcos Calvo, Pedro del Moral, Pedro Jiménez, Clidamur, No Carrier, Bruce Burgos, Ana Wolf, Leo Barriga, Luis Merino, DJ Baldi, Sergi Elías, Jordi Burgos, DJ Dari, Joaquín Docampo, Ricardo Campoy, David Ferrero, Miquel Vilchez, Marian Dacal, Eva Martí, Marian Croft, DJ Eric Aravena, DJ Fanny, Carlos Madrigal, DJ Pitch, DJ Chipi, Javi Villegas, Julio Posadas, Pedro Vidal, Juanma Ortega, Luis Carlos Esteban, Félix Buget, Germán Ortiz, David Cuevas, Edgar Pacheco, Pedro Miras, Sani X, Marcos Manzanares, Tony Bafles, Fernandisco, Mistac, Sonia Hayes, Rafa Mendoza, Ángel Patiño, Miquel Casas, Edu Pollato, Alfonso López y el último entrevistado ha sido Rafa Carmona.
Pero va. O sea, vamos a ver cómo has podido conseguir. A ver, yo he oído muchos nombres y yo sé que, por ejemplo, con Mike tienes muy buena relación. Tenemos todo el mundo muy buena relación porque es una persona bastante muy accesible, ¿no? Pero ahí, entre medio, por ejemplo, Ben Libran, no sé, ha habido varios artistas, disjockeys o productores que no son tan fáciles de conseguir. El Sunny X, por ejemplo. Mira, y algunos, como Luis Carlos Esteban, que nunca concede entrevistas, como Rafa Carmona, que raramente es rarísimo de conceder entrevistas, como por ejemplo Ricardo Campoy, que no era una persona que conceder entrevistas hasta que tú lo convenciste y ahora ha pillado carrerilla y ya está haciendo con otra gente. ¿Qué tiene de especial entre Mixtando y qué tiene, aunque yo ya sé la respuesta, pero quiero que la digas tú, qué tiene de especial DJ Howard que convence, que apasiona y que enamora, literalmente hablando, a sus entrevistados? Bueno, yo siempre digo lo mismo, la pasión es el motor del mundo. Yo soy un apasionado del Megamix, soy un apasionado de la música y cuando me acerco, al principio costaba mucho más picar piedra, pero a ver, ya llevamos 4 años y medio de podcast, el sector, unos más, otros menos, han escuchado hablar del podcast. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya te vas acercando a la gente, ya te han oído, además algunos son amigos de, unos me han puesto en contacto con otros, ¿verdad, Mike? Algunos me habéis puesto en contacto con otros, se ha ido corriendo la voz y la verdad se ha dicho que yo creo que lo que ven es que no pretendo nada. O sea, simplemente quiero dar a conocer la historia de las personas que hay detrás de muchísimos trabajos discográficos. O sea, es lo único. Y ellos cuando ven que no hay intención de hacer sangre, sino que lo que hay es intención de contar cómo es la persona, aparte del mega mixer o del productor, y que sabe ser personas cercanas a ellos y que, bueno, se conduce este tipo de entrevistas, es un tipo de entrevista muy blanca. La verdad se dicha, es una entrevista muy blanca, no vamos a hacer... Muy blanca, disculpa, pero muy extensa, muy blanca, es cierto, pero, o sea, el nivel, o sea, la extensión, el nivel de documentación, el nivel de detalle al que ya en tus entrevistas tú contactas solamente pues con el hijo de no sé qué, con la pareja de no sé quién, con el amigo de la infancia, con el primero con el que trabajó en aquella emisora de radio. O sea, tú haces auténtica, y permíteme la expresión, arqueología musical. Escucha, yo te quería hacer una... como tú sueles empezar entrevistando con empecemos por el blues. O sea, es una de tus frases icónicas. Pues permíteme que te la lance a la cara, desde la confianza de buen amigo, te la lanzo a la cara. Empecemos por el principio. ¿Cuál fue el principio de la exitosa trayectoria de DJ Howard? Porque fue en radio. En fin, cuéntanoslo un poquitín. Bueno, yo empecé hace muchísimos años en radio, ya por el año 92 más o menos, en emisoras locales. Ahí fue 2 o 3 años más tarde donde tuve la oportunidad de entrevistarte por primera vez. Me acuerdo perfectamente en una emisora de Hospitalet, y ahí estuve muchísimos años, que además era una emisora sin ánimo de lucro, era una emisora de aquellas, de las denominadas emisoras culturales que se hicieron muy comunes en Cataluña, la EMUC, la agrupación de emisoras municipales de Cataluña. Y bueno, estuve por ahí danzando, estuve en el mundo del fútbol americano durante bastante tiempo, haciendo speaker, estuve haciendo de speaker en bastantes estadios. Yo actué en finales de Federación Catalana, finales de Federación Española, estuve bastante tiempo en el entorno de lo que es el fútbol americano, y ahí tuve una ruptura en mi vida, en la cual una ruptura X, personal, en la cual tuve que abandonar todo lo que eran los medios de comunicación. Y llegó la pandemia. Yo dejé los medios de comunicación sobre el 2002, y ahí vino la pandemia, 2002, 17 años más tarde, llegó la pandemia, y en la pandemia pasaron muchas cosas malas, siempre lo digo, pero también pasaron cosas buenas, que tuvimos muchos momentos de pensar y de decir, ostras, ¿por qué no cogemos y retomamos cosas? Las circunstancias que me obligaron a dejar los medios ya no existían, y pensé, wow. Y una chica que conocí de casualidad, que tiene un programa de televisión en Miami,
me comentó, ¿por qué no haces un podcast? Y ahí empecé a investigar y fue cuando nació Entremixando hace ya 4 años y medio. El primer programa se emitió oficialmente el 23 de abril del 2021. Entrevistamos y publicamos a Mike Platinas. Yo recuerdo que tú me dijiste, Mike, tengo un proyecto entre manos, tal y que cual, pero me gustaría que me apoyaras. Yo necesito que tú seas el primer entrevistado. Efectivamente. Y cuando te has explicado la historia dije, claro, por supuesto, cuenta conmigo, claro que sí. Y yo desde el principio, pues, a posteriori siempre, como tú sabes, he apoyado la idea, no solo por nuestra amistad, sino porque tengo por costumbre todo lo que tiene relación con 70s, 80s, 90s, megamixes y o música en general, pues siempre tiene mi apoyo de entrada. Pero me gustó mucho la idea y me gustó tanto que fíjate hasta dónde has llegado, 4 años y medio después. Incluso has llegado a entrevistar a estrellas internacionales de la talla de Ben Libran. Es el padre de los DJs de Europa. Exacto, o Sanix, que es el tío que mejor cortaba cinta en aquella época, en los primeros megamixes editados por BMC. Y además tengo que decir que Mike Platinas ha sido, yo creo que medio fan de Sunny X, ¿no? Mike. Toda la vida. Bueno, de hecho fue mi principal influencia en los 80. Lo ha comentado algún Y la persona que yo más la admiraba, y luego con el tiempo o sea, acabamos siendo amigos, ¿no? Porque lo que es la vida, ¿no? Acabamos siendo amiguetes, buen rollo y tal. Pero yo, o sea, claro, para mí que tú hayas... bueno, y hay otros en la recámara, de productores DJs internacionales pendientes para salir en Entremixando. O sea, hay previsión de otras grandes figuras, ¿no? Además de esas, ¿no? Pero escúchame una cosa. ¿Cómo vamos de tiempo, Manel? 12 minutos casi, vale, vamos bien. Escúchame una cosa, ¿qué te quiero decir? ¿Pero tú te has planteado la posibilidad de hacer el salto del podcast, que sea algo así como una especie de programa de radio bajo demanda que tú escuchas cuando quieres? Podcast sería más o menos eso. ¿Has tenido la posibilidad de hacer el salto a televisión o a un formato más visual, tipo YouTube, tipo... no como resúmenes que ya los habéis hecho, ¿no? Pero ¿te has planteado ese salto? Por curiosidad te pregunto. Te planteas millones de cosas, pero aquí hay una premisa. Esto se hace siempre en tiempo libre. Entonces, el tiempo libre es el que es. Ya cuesta muchas veces, Dios y ayuda, a llegar a los plazos. Y la verdad sea dicha es que sí que te lo planteas. Incluso me planteé el saltar a la radio convencional. Pero la radio convencional, para el que no lo sepa, está en crisis y además de una manera muy bestia. O sea, para ir a un sitio donde me ponen unas directrices y no cobrar, prefiero quedarme en mi casa, hacerlo a mi manera, a mi sistema, claro. y hacerlo, o sea, yo a mi rollo, ¿no? A mi manera. Yo aún recuerdo, Mike, el día que te llamé por teléfono y te dije, dentro de 2 días me tienes que hacer de traductor de la entrevista de Ben Libran. Y llegó no me lo puedo creer. Digo, sí, el viernes entrevistamos y además fue el día de tu cumpleaños. Además, cuando tú me dijiste, he conseguido el compromiso de Ben Libran para una entrevista, o sea, uno de mis 3 grandes referentes como DJ y en cuanto a sobre todo el campo de las mezclas armónicas, que fue el introductor en Europa de las mezclas armónicas, o sea, cuando tú me dijiste, tengo el compromiso para una entrevista con Ben Libran, yo dije, no me lo puedo creer. Y luego me dijiste además, quiero que me ayudes a prepararla, porque claro, yo conozco bastante bien la vida de Ben Libran, dije, pues sí, te ayude y tal. Pero cuando luego me dijiste, pero es que además... te hagas de traductor. De traductor y de voz en off, de doblaje en sus respuestas. Claro, es cuando yo conseguí uno de los momentos más emotivos de mi vida, ¿no? Que es hacer de doblador de la voz de Ben Libran. Ahí es nada. Sí. Que por cierto, Me explotó la cabeza. Mike sabe que tenemos ya palabrado con Ben Libran una entrevista para la tele y por falta de tiempo aún no hemos podido hacerlo. Tengo la suerte de poder decir que tengo el WhatsApp de Ben Libran. Eso, para mí, uno de los logros de mi vida es estar con Mike Platinas
que yo empecé siendo fan de Mike Pretinas y hoy en día puedo decir que es amigo mío. Entonces, ahora, además, Ben Librand, que es el segundo que he admirado siempre, desde que teníamos aquellas colecciones de la DMC, donde él hacía remixes, bueno, etcétera, es igual. Una cosa, con de tiempo, es importante, quiero, antes de terminar por hoy, que me digas, por un lado, ¿cómo podemos todos escuchar gratis tu fantástico show Entremixtado, tu podcast Entremixtando, especializado en el mundo del megamix, aunque no solamente? Dinos cómo podemos escucharlo. Pues nada, vais a iVoox, y buscáis Entremixtando, o directamente podéis cliquear en Google Entremixtando y ahí saldrá todas las plataformas donde está colgado. Hay que decir, y me hace mucha gracia cuando coges un poquito de relevancia, y es así, que al principio no nos querían coger en ninguna plataforma y ahora ya he perdido la cuenta de las plataformas que nos han cogido. O sea, es que al principio no me querían coger, publicaban iVoox y luego empezaron a cogerlo todos. Pero bueno, pues es lo que pasa siempre, ¿no? Otra demostración de la relevancia que está tomando iVoox en su nicho, en su pequeño pero especializado nicho. Bueno, hay que tener en cuenta que todo esto de los podcasts y tal evoluciona cada mes. Quiero decir que hace poco estaba separado el podcast de Spotify, estaba por separado, ahora se ha unido. Antes enlazaban de una manera, ahora enlazan, y todo esto cada día tienes que estar un poquito pendiente del tema. Exacto. Googleáis Entremixtando con X, Entremixtando, y ahí lo encontraréis. Yo te voy a pedir una cosa, porque es que estamos justo empezando. O sea, hay mucho que contar. Howard tiene muchas cosas interesantes que contar. Yo te voy a pedir, por favor, que vengas a otro episodio de Entrevistado en un futuro. Te vamos a invitar a otro. ¿Contamos contigo, por favor? Por supuesto, siempre que queráis. Vale. Pues nos vamos a ver otro viernes contigo. Nos sigues contando cosas de Entrevistando, porque queremos hablar de tu equipo, queremos hablar de tú como experto, cómo ves el fenómeno Megamix antes, ahora y en un futuro, y de los megamixes comerciales impulsados por Entremixtando y de otras cosas también. Nos vemos en un próximo viernes en DJs de Lleida. Gracias, Howard, por tu presencia y por todo lo que aportas y lo por que cierto, tienes para explicar. Dime. ¿Te gusta la camiseta que llevo o no? Me encanta la camiseta que llevas. Hablamos el próximo día. Howard, buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta y esta semana he cambiado de estudio. Estoy aquí en el estudio de Hit FM, pero eso no va a impedir que os traiga 3 temazos dance del verano. Estamos dedicando estas semanas a repasar temazos que hemos bailado muchísimo y hemos cantado mucho durante los veranos de los 90 y los 2000. Y hoy os traigo 3 que seguro has cantado un montón de veces, las has bailado, y no solo durante un verano, sino durante un montón de veranos, porque se han convertido en auténticos clásicos. En la posición número 3, Proyecto 1 con El Tiburón desde el año 1995. Ahí está. Se la llevó. Era así, ¿no? Encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos 3 merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She look good, so of course I lied on. Seguimos repasando canciones del verano, temas dance del verano que todos hemos cantado y todos seguimos cantando, porque son canciones que siguen estando muy presentes en festivales, en sesiones, en discotecas. En el número 2, Viceversa, año 1993. Ella. Madre mía, qué recuerdos. Tu piel morena.
Bueno, ¿y quién está en el 1 de este repaso de esta semana de canciones dance del verano de los 90 y los 2000? Pues no ha sido fácil, pero hay una canción que nos teletransporta directamente a los mejores veranos de nuestras vidas. Otra de esas que todos hemos cantado y que sigue muy presente, pues eso, en festivales, en fiestas. Sonia y Selena con Yo Quiero Bailar desde el año 2001, las reinas del verano. Y con esto me despido hasta la próxima semana. Que vaya todo genial. Adeu, amics. Un placer, como siempre. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche. És tot un luxe tindre al nostre espai a un DJ top com és José A.M., igual que el DJ de Lleida, J.M. Sánchez. Hola amics i amigues de DJs en Lleida. Avui començarem amb una de les sorpreses més refrescants de mitjans dels 80. Publicat concretament l'any 1985, us parlem de Tarzan Boy, un hit italo-disco amb estil totalment desenfadat i que va cremar les emissores de ràdio i les discoteques d'arreu del món. Tal és així que va arribar al top 5 del Regne Unit, número 1 a Espanya, França, Països Baixos i Bèlgica, i una data un tant curiosa i poc habitual per un artista europeu. Top 10 al Billboard Hot 100. Endavant aquesta melodia irresistible de Baltimore, crit de Tarzan inclòs. Tarzan Boy ens ha transportat a la selva, a la festa, impossible d'escoltar-la i quedar-se quiet. Inclús són capaços de ballar-la com un mico enfilats a la bola de la disco. Fem ara un salt en el temps de prop 20 anys i veureu com ha canviat la música. Tema que va sacsejar les regles de joc del Festival di San Remo del 2002. Amb una veu trencada, amb una energia desbordant, va deixar bocabadats al públic i la cançó va triomfar a Itàlia, arribant al top 20 al llarg de 15 setmanes consecutives. Si no la coneixes, prepara't per rebre una descàrrega emocional amb accent italià. L'Aiola. Pugeu el volum i deixeu-vos seduir per aquesta petita joia. Gianluca Grinani mostrant la seva cara més atrevida i irreverent. Una cançó que sonava sense parar a clubs i ràdios, convertint-se en un dels més sonats. Engavina per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Que la música us acompanyi el cap de setmana. Xocolata amb nata. I ara sí, tanquem el programa d'avui amb una portada que no només va sonar moltíssim i fortíssim als anys 80, sinó que també és visualment una icona de l'època i és Imagination, Music and Lights. Publicada al 1982, aquest tema va ser un dels grans èxits del soul funk britànic, amb una producció elegant, línia de baix potent i aquella veu inconfusible de Lee Jones. Music and Lights es va colar als charts europeus i es va convertir en un himne de la pista. I no oblidem la seva portada, aquest estil futurista i elegant que forma part de la història del disseny discogràfic dels 80 i del grup mateix, que sempre anàvem amb un estil futurista. Amb aquesta joia de l'era disco-funk arribem fins al final del programa 147 de DJs de Lleida. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, per ser-hi, per escriure'ns, per compartir la passió per la música
que sempre ens uneix. Ens retrobem divendres vinent a 2:15 aquí, a Lleida TV, amb més sons, més clàssics i més col·laboradors de luxe. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ens veiem a la pista de ball. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.